¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Adviento. Este domingo es el segundo del tiempo de Adviento, ciclo C, que cae el 8 de diciembre de 2024. El texto del Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Le he puesto como título a nuestro comentario: Preparemos el camino del Señor. Oración inicial. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Pasamos ahora a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paso ahora a hablar de los matices del texto griego, pero me voy a concentrar solamente en algunos versículos. En el versículo 3 tenemos Baptisma metanoías eis aphesin hamartion, bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La palabra baptisma o bautismo en español refiere a un baño ritual con una connotación religiosa. Desde el año 150 a.C. hasta el 250 después de Cristo, surgieron muchos grupos que practicaban diversas formas de baños rituales. Por ejemplo, los esenios, Juan, el mismo Bautista, y sus discípulos, como lo refiere Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el mismo Jesús y sus discípulos, según la referencia que nos da el Evangelio de San Juan, capítulo 3, los ebionitas y otros grupos gnósticos. No se debe interpretar el bautismo de Juan de manera anacrónica, asociándolo con los efectos del bautismo cristiano, que de hecho es un sacramento. La palabra metanoía, que significa conversión, literalmente refiere a un cambio de mentalidad. El término tiene aquí el sentido religioso de alejamiento del pecado, precisamente como resultado de un cambio de mentalidad de una persona que ya quiere hacer un cambio en su vida. La expresión eis aphesin hamartion, que significa para el perdón de los pecados, en griego indica la cancelación de deudas, el fin de un castigo o la liberación de la prisión. Aquí el concepto se refiere a la remisión de las culpas, remisión realizada por Dios. Pasamos a los versículos 4 al 6. En el versículo 4, la cita explícita de Isaías es introducida por una fórmula que se encuentra en la Septuaginta, que es la traducción
de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Según el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 12, el bautismo de Juan está conforme al oráculo profético. Versículos 4 al 6. La voz de uno que clama, fonebo ontos en griego, refiere a aquel que proclama o clama la salvación de Dios que está por llegar. La cita de Isaías 40, versículos 3 al 5, sigue la Septuaginta con ligeros cambios. La expresión enderecen los senderos de nuestro Dios de Isaías 40, versículo 3, se convierte en enderecen sus senderos. Además, Lucas omite la frase entonces se revelará la gloria del Señor, que aparece en el texto Isaías 40, versículo 5, y retomado por Lucas también en 2:9. A continuación expongo unos datos de contexto histórico. En el versículo 1 se nos habla de que en el año 15 del reinado del emperador Tiberio. No sabemos qué calendario utiliza Lucas como referencia, si el juliano, el hebreo, o el ciro-macedonio, o el egipcio, ni desde qué evento comienza a calcular los años del imperio de Tiberio. Este fue corregente con Augusto, quien murió en el año 14 después de Cristo, a partir del 11 o 12 del después de Cristo. Si se toma como punto de partida la muerte de Augusto, se llega entonces a que Juan el Bautista comenzó su predicación en torno a los años 28 o 29 después de Cristo. Poncio Pilato fue prefecto de Judea desde los años 26 al 36 después de Cristo. El participio hegemoneuontos alude al término genérico hegemón, que indica a quien gobierna una región. Herodes, por Herodes ha de entender Herodes Antipas, aunque sometido a los romanos fue tetrarca de Galilea y Perea desde la muerte de su padre Herodes el Grande, allá por el 4 a.C., hasta el año 39 después de Cristo, según lo reporta Flavio Josefo en Antigüedades Judías y la Guerra Judía o Guerra de los Judíos. Felipe. Se trata de Herodes Felipe, que fue tetrarca de los territorios al este del Jordán, es decir, Iturea y Traconítide, desde la muerte de su padre Herodes el Grande hasta el año 34 después de Cristo. Se menciona en el texto también a un tal Lisanias, personaje difícil de identificar. Abilene es el territorio al noroeste de Damasco, capital de Siria, en torno a la ciudad de Avila, en el extremo sur del Antilíbano. En el versículo 2 se habla de Anás y Caifás. Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo, mientras que su yerno José, llamado Caifás, ocupó el cargo desde el 18 al 37 después de Cristo. Teniendo claros todos estos datos, pasamos ahora al comentario. En la sección Lucas 3, 1 al 20, se presenta la actividad de Juan el Bautista en un marco tanto histórico como profético. Lucas inicia estableciendo las coordenadas históricas del ministerio de Juan, mencionando a gobernantes, políticos y religiosos contemporáneos, siguiendo un modelo de historiografía greco-romana. Este enfoque permite sincronizar el contexto del Imperio Romano con el palestino, aunque no permite precisar con exactitud la fecha de inicio del ministerio de Juan. Al mismo tiempo, Lucas conecta la misión de Juan con el modelo de las vocaciones proféticas del Antiguo Testamento, señalando elementos como la intervención divina, la identificación del profeta y su contexto histórico. El ministerio de Juan es interpretado como cumplimiento de la profecía de Isaías 40, versículos 3 al 5, que Lucas amplía más que otros evangelistas. Este pasaje describe una transformación radical del paisaje como símbolo de la conversión necesaria para recibir al Mesías. Mientras que Isaías se refiere a la gloria de Yahvé, Lucas dirige este mensaje hacia la llegada de Jesús como el Salvador universal
en consonancia con su énfasis en la salvación para todos los pueblos. La predicación de Juan gira en torno a dos conceptos clave, la conversión y el perdón de los pecados. Juan llama al bautismo como signo de arrepentimiento, marcando una novedad respecto al sistema judío tradicional que relacionaba el perdón exclusivamente con los sacrificios en el templo. Aunque Flavio Josefo minimiza esta conexión entre bautismo y perdón, Lucas lo presenta como un acto de purificación en preparación para la intervención divina. El relato de Lucas organiza las enseñanzas de Juan en tres unidades principales: advertencias sobre el juicio inminente, un llamado a un cambio ético y el anuncio del más fuerte, es decir, del Mesías. Finalmente, se menciona el destino trágico de Juan a manos de Herodes, cerrando así el marco narrativo. En conjunto, la actividad de Juan el Bautista se presenta como profundamente unida al ministerio de Jesús y como parte de un proyecto divino de salvación universal. Y con esto pasamos a las orientaciones para la vida. El texto de nuestro Evangelio nos propone diversas enseñanzas para la vida espiritual. Primero, abrir el corazón a la conversión. El llamado de Juan el Bautista a la metanoía, es decir, a la conversión, invita a las personas a reflexionar sobre su vida, alejarse de lo que las separa de Dios y reenfocar sus pensamientos y acciones hacia Él. En Adviento tenemos un tiempo especial para examinar nuestra relación con Dios y con los demás, dejando atrás el egoísmo, la indiferencia y el pecado. 2. Preparar el camino para el Señor. La profecía de Isaías, que cita Lucas, habla de enderezar senderos, nivelar caminos y allanar montañas. Esto simboliza el esfuerzo por remover los obstáculos que dificultan nuestra relación con Dios, resentimientos, miedos o distracciones. Adviento es una oportunidad para limpiar nuestro interior y permitir que el Señor entre plenamente en nuestra vida. 3. Practicar la justicia y la generosidad. En sus enseñanzas, Juan llama a compartir lo que tenemos con los más necesitados y a vivir con honestidad y justicia. En Adviento podemos adoptar gestos concretos de caridad, como ayudar a los pobres, reconciliarnos con alguien o ser más justos en nuestras decisiones diarias. 4. Reconocer a Jesús como el centro de nuestra esperanza. Juan señala a Jesús como el más fuerte, es decir, quien trae el Espíritu y transforma nuestras vidas. Durante Adviento somos llamados a poner nuestra esperanza en Él, recordando que la verdadera alegría y paz no provienen de cosas materiales, sino de la presencia de Cristo en nuestra vida. 5. Vivir con humildad y obediencia al plan de Dios. Juan recibe la palabra de Dios y se entrega a su misión con fidelidad y humildad, reconociendo que no es el Mesías, sino su precursor. En Adviento podemos imitar su actitud al confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos completamente. Con esto pasamos a la oración final. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna preocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Adviento. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Espero que este comentario a la palabra de Dios pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Ahora procedo a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.